Muy buenos días, pueblos de Dios. Hoy vamos a estudiar la Santa Palabra. Hoy dándole gracias a Dios por este día maravilloso, este día de amor y de bendición. Hoy vamos a estudiar qué se debe hacer con la duda. ¿Duda de la existencia de Dios? Hoy vamos a estudiar esa parte, porque es importante estudiar la palabra de Dios para despejar cualquier duda que uno tenga. Por eso Dios nos invita día a día a escudriñar su santa palabra. Porque cuando hay duda, Dios nos invita a que nos libremos de esa duda. Porque la duda te lleva a una conclusión en la cual te vuelves ateo totalmente. Te vuelves ateo. No crees en nada ni en nadie. Por eso la duda te lleva al pecado. ¿Cómo podemos vencer la duda? Bueno, pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos libre todo mal pensamiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escudriñando su santa palabra. Por eso yo los invito hoy a escudriñar esa santa palabra que son las Sagradas Escrituras. Y hoy dándole gracias a Dios porque hoy es sábado, día del Señor. Hoy es el día de reposo, sábado. Y dándole gracias a Dios por este día tan hermoso, tan bello que amaneció hoy. Hoy amaneció un día lluvioso, alegre y gozoso. Bueno, las plantas están alegres y gozosas porque le cayó agüita. Y eso es lo importante. Esas son bendiciones del cielo. Gracias a nuestro Padre Creador. Hoy vamos a iniciar un programa más, Caminando con Jesús. Un programa que nos lleva a escudriñar la Sagrada Escritura. Nos lleva día a día a fortalecernos en Cristo nuestro Señor. Hoy nos sentimos felices, orgullosos de que el día a día nos fortalecemos en Cristo nuestro Señor. Y ese es el gozo que nosotros sentimos porque Dios nos da esa fortaleza todos los días. Él nos da esa energía en la cual se la transmitimos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar la duda. ¿Tienes duda de la existencia de Dios? Vamos a estudiarla. ¿Qué nos dice la duda? Por eso hoy vamos a estudiar qué debe hacerse con la duda. Muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, se sienten a veces turbados con las sugestiones caídas. Hay muchas cosas en la Biblia que no pueden explicar y ni siquiera entender. Porque a veces la Biblia nos lleva a un entendimiento. La escudriñamos como se debe estudiar la palabra de Dios. Y ella nos lleva al entendimiento. Por eso es que hay muchos cristianos que leen la Biblia, pero así por encimita y no la entienden. Y por eso hay que escudriñar la palabra. La Biblia nos lleva al entendimiento. Y cada día pues vamos entendiendo más su palabra. Ahora, entender. Ahora fíjate lo que pasa cuando muchas personas decaídas y no comprenden la Sagrada Escritura. Ahí es cuando el enemigo, Satanás, las emplea para hacer vacilar su fe en la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque él utiliza esa arma para engañar y poner en duda a la persona. Y entonces esa persona pues se siente desanimada y no quiere, se siente, no, ¿para qué voy a estudiar la palabra de Dios? Entonces se siente vacilada por el enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú no leas la palabra de Dios, que tú decaigas y no sigas escudriñando la santa palabra. Por eso la Santa Escritura nos revela el amor de Dios. Pregunta: ¿cómo sabré cuál es
el buen camino si la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Porque ¿cómo entender yo si la Biblia es la palabra de Dios? Cuando yo escudriño su santa palabra. ¿Cómo puedo librarme de esta duda? Empezando a estudiar la palabra de Dios. Y ahí poco a poco va usted obteniendo esa gran verdad. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia. Él no nos exige nada. Simplemente que pongamos nosotros mismos tiempo para leer la Sagrada Escritura. Y el tiempo nos da esa formación cuando nosotros leemos, escudriñamos su santa palabra, sobre la cual es fundar nuestra fe. Su existencia es su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundante testimonio. Ahora, que exista nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado nunca toda posibilidad de la duda. Si tú tienes duda, es porque lo tienes aquí en tu pensamiento. Y tu pensamiento te lleva a dudar de Dios, de la existencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la mejor forma para nosotros sacar ese mal pensamiento de nuestra mente? Colocar nuestra fe. Debe reposar sobre la evidencia, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad al paso de lo que realmente desean. ¿Qué deseas tú? ¿Dudar de Dios? ¿Dudar de la existencia de Dios? En ese concepto es lo que el enemigo nos lleva a que tú creas de que Dios no existe y tú pones en práctica esa duda. Conocer la verdad, encontrarás abundante evidencia sobre la cual es basar su fe dentro de tu corazón. Ahí es la forma en la cual tu fe te lleva en una armonía con Dios, te lleva en una armonía de amor y te lleva en una armonía de esperanza. Son las cosas que tenemos que aprender. Tener carácter, el carácter del amor, y se basa en la fe y en la formación. Es imposible para el espíritu infinito del hombre comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Para la inteligencia, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el ministerio. ¿Puedes tú descubrir las cosas de Dios? ¿Tú puedes descubrirla? ¿Cómo lo podemos descubrir? Ese amor infinito que Dios nos transmite a nosotros, basándonos en la verdad, en esa pureza que Cristo nos transmite a nosotros, en esa formación. ¿Cómo puedo llegar yo a la verdad? ¿Cómo puedo yo llegar a la verdad? Escudriñando su santa palabra. Él me lleva a la verdad. Y reconocer al Todopoderoso. Ello es alto como el cielo. ¿Por qué nosotros vemos y analizamos por un momento? ¿Tienes dudas de la existencia de Dios? ¿Duda de que Dios existe? Bueno, el apóstol Pablo exclama: oh profundidades de la riqueza, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, ininvestigables sus caminos. Ahora, cuando leemos el libro de Romanos,
el libro de Romanos, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 33. Ahí vemos lo que Pablo nos dice. Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia, cuán insondables son sus juicios, incrustables son sus caminos. ¡Wow! Es hermoso, porque ahí Pablo nos lo está diciendo en una formación de pureza. Cuando vemos esa armonía en la cual Dios Todopoderoso nos da el entendimiento de esa formación en la cual nosotros, como cristianos, en el tener ese concepto de amor en la cual nosotros mismos formamos y nos sentimos como con una armonía pura en el corazón y despejamos, sacamos de nuestra mente la duda de la existencia de Dios, sacarla de nuestra mente totalmente, porque no podemos tener duda de la existencia de Dios, porque la duda son nubes y tinieblas, están alrededor de Él. Ahora, justicia y juicio son el asiento de su trono. Esa es la formación. Ese es el trono de Dios, que es justicia y juicio. Pero si nosotros tenemos duda en nuestra mente, duda, entonces en tu mente permanece de que Dios no existe. Porque tienes duda totalmente. Y no piensa por un momento de esa existencia de Dios. Porque cuando nosotros mismos nos miramos, nos vemos, nos tocamos, ¿por qué nosotros existimos? ¿Cuál es la existencia de todo lo que hay alrededor? Esa formación que nosotros tenemos y vemos y palpitamos y respiramos, y nuestra vista tiene al alcance de ver todo lo que hay alrededor. Eso es obra de alguien. ¿Y ese alguien quién es? Ese es Dios Todopoderoso. Porque la existencia de nosotros, existir, y nos hizo con una perfección hermosa, y nos hizo con esa existencia de amor, y vemos nuestra propia existencia, nuestra forma de pensar, de meditar. Ahí vemos el amor de Dios, ahí vemos la existencia de Dios en nuestro cuerpo y todo lo que hay alrededor. Las plantas, los animales, todo, la lluvia, los ríos, los mares, el océano, el aire, el espacio, el infinito. Lo vemos, lo que la vista nos da. Cuando tú ves al cielo y ves las estrellas y ves todo lo que tú ves alrededor, ahí ves la obra del Creador. Ahí ves la existencia de Dios. Eso es la formación en la cual Dios nos transmite a nosotros en esa pureza. Ahora, cuando leemos el libro del Salmo, en el capítulo 97, en el libro del Salmo, vemos en el capítulo 97, versículo 2. Nubes
y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Eso es la formación en Cristo nuestro Señor. ¿Por qué nosotros vemos lo que hay alrededor de él? Porque vemos el verdadero amor. ¿Y qué es lo que hay dentro de él? Es amor. Es el verdadero amor. Podemos entender su designio, cuánto es bueno para nosotros saber, y más allá de esto debemos confiar todavía en la mano omnipotente y en el corazón lleno de amor. Palabra de Dios como carácter de su divino autor presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, y eso nos lleva a nosotros a entender el por qué muchas veces dudamos de la existencia de Dios, porque tenemos una mente que se desvía del verdadero concepto del amor. Y ese amor consiste en la verdad y en la pureza de nuestro Padre Creador. Y a veces nos alejamos totalmente porque no creemos, porque no leemos las Sagradas Escrituras. Nos alejamos totalmente de la verdad. Y muchas veces oímos cosas que no se deben oír, que son las partes negativas. Y esa parte negativa es la que nos lleva a nosotros al pecado. Nos lleva totalmente a la destrucción, porque nos alejamos totalmente de Dios. Y eso es lo que nos explica Dios en su santa palabra, para que lo comprendan, siquiera plenamente, pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios, porque no podemos entender los misterios de la providencia en el mundo natural. Estamos siempre rodeados de misterios que no podemos sondear, aún la forma más humilde de la vida presente. Ahora, es un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar por todas partes, que se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya armonía en ese gozo de amor. Ahora, las maravillas que Dios nos presenta, esas maravillas que Dios nos dice todos los días. ¿Cuáles son las maravillas que Dios nos presenta todos los días? El día a día, lo que vemos, lo que sentimos. Primeramente, dándole gracias a Dios por permitirnos el día a día disfrutar de esa vida maravillosa, cuando nos da el aliento de vida, cuando vemos el nuevo amanecer, cuando vemos oscurecer. Qué hermoso es la vida. Ahí está la presencia de Dios. Cuando una planta da fruto, ahí está la presencia de Dios. Cuando nace una nueva criatura, ahí está la presencia de Dios, porque Dios es amor. Ahora, únicamente en las debilidades y estrechas del espíritu humano, Dios nos ha dado en las Santas Escrituras prueba suficiente de su carácter, de su formación. Ahora nosotros hacemos lo que Dios nos ha dado todos los días, esas bendiciones que Él nos transmite todos los días, y Él derrama todos los días muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Hacemos esa formación
espiritual, de ese carácter de amor que Dios nos transmite a nosotros? ¿Lo hacemos? ¿Lo meditamos? ¿Lo formamos en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento? ¿Tenemos esa formación espiritual en la cual Cristo nos transmite? Únicamente nos alejamos totalmente de la palabra de Dios, porque estamos sordos para oír la palabra de Dios. Y tenemos la duda siempre en nuestra mente. Esa mente débil porque pone en duda la formación del Padre Creador. El Divino nos da que no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entender los ministerios de su provincia. El apóstol Pedro dice que hay en la Escritura cosas difíciles de entender. Ahora, ¿cuáles son esas cosas difíciles de entender? ¿Por qué a veces nosotros mismos no podemos entender la Sagrada Escritura? ¿Por qué no la podemos entender? Lo que dice el apóstol Pedro. Cosa difícil entender que los ignorantes en contraste tuercen para su propia destrucción. Porque muchas veces hay personas que utilizan la Sagrada Escritura para su propio beneficio, para su propio orgullo. Y es cuando, por entender que los ignorantes en contraste tuercen para su propia destrucción. Eso lo vemos cuando los incrédulos han presentado las dificultades de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué utilizan las Escrituras para su propia perdición? Porque tuercen la palabra de Dios, la desvían totalmente. Fíjate cuando leemos en el capítulo 7, en el versículo 25, en el libro de Daniel. Y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Quién cambió la ley de Dios? ¿Quién cambió el tiempo? Porque recuerde, bíblicamente, el día no termina a la medianoche. Bíblicamente, el día termina a la puesta del sol. Cuando usted ve que el sol se está ocultando, ahí termina el día y empieza el nuevo día. ¿Quién cambió la ley de Dios? Cuando nosotros analizamos y vemos la palabra de Dios, fue el hombre. Cambió totalmente. Porque el sábado es el día del Señor. El hombre cambió el sábado para el domingo. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios contra aquellas personas que se dedican a torcer, a desviar totalmente la palabra de Dios. Ese tipo de persona tiene duda de la formación del Padre Creador. Ahora, contra el argumento de la Biblia, pero muy lejos de ellos están constituyentes fuerte prueba de su divina inspiración. ¿Cómo comprender la grandeza de la autoridad divina? La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. Cuando nosotros formamos y nos centramos en este gran poder que es del Padre Creador, lo llevamos a nuestra mente y formamos la base fundamental en la fe, y en esa formación sacamos de nuestra propia mente la duda de la existencia de Dios.
porque la duda te lleva al pecado. La duda te lleva a la destrucción de la vida. La duda te lleva al fracaso. La duda te lleva a no tener esa armonía familiar. Por eso que tenemos que tener ese concepto de amor. ¿Cómo podemos nosotros tener la formación? Fíjate, cuando nosotros mismos en la formación, cultivando al mismo tiempo que capacita al humilde, el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declarada, trata de asuntos tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlo porque Dios nos lo ha declarado así. Esta patente, el plan de la redención delante de nosotros, de modo que cualquiera pueda ver el camino que ha de tomar al fin de arrepentirse. Fíjate que Dios nos da la formación para arrepentirnos, para que Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de que sea salvo de manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan fácilmente entendibles, existe misterios que son el escondedero de su gloria, misterio que abruma la mente investigadora y que sin embargo inspira fe y reverencia. Sincero, investigador de la verdad, cuanto más escudrilla, esta es la verdad en la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña esa formación. La Biblia nos enseña la verdad. Por eso cuando nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, ella nos lleva al concepto del amor y de la bendición. Esa es la verdad. Cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, su formación, su pureza, esa verdad en la cual Cristo nuestro Señor nos lleva al concepto del amor. Tanto más profunda es la convicción de que es la palabra de Dios vivo, del Dios del amor, y de la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandezas y verdades de la Biblia es solamente admitir que la mente infinita es insuficiente para abarcar el infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede entender los designios de la omnisciencia. Fíjate al carácter de esa formación. Fíjate que es lo más bello, lo más hermoso, cuando nosotros mismos entendemos su santo amor, porque ese santo amor viene de Dios, del Padre Creador, de esa formación de pureza. Ahora, ¿cuánto no puedes sondear todos los misterios de la palabra de Dios? Los escépticos y los incrédulos la rechazan. Ahí está la duda. Porque el que duda rechaza la palabra de Dios. Y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. El apóstol dice: mira pues, hermanos, no sean que acaso haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad en apartarse de Dios. Eso lo leemos en el libro de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 12. Ahora, mira hermano, ahora cuando estudiar detenidamente, mira hermano, es la enseñanza de la Biblia. Investigar las profundidades de Dios es la armonía. Investigar esa formación, esa gran verdad que muchas veces nosotros mismos nos alejamos de la gran verdad que son las Sagradas Escrituras, porque tenemos duda.
¿Y cómo nosotros vamos sacando esa duda de nuestra mente? Precisamente por eso. Porque cuando leemos Hebreo, en el capítulo 3, en el versículo 12, mira, hermano, que no haya en ningún de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros nos apartamos del Dios vivo, nos estamos alejando de la gran verdad. Y la verdad la conseguimos en la Sagrada Escritura. Porque esa es la formación en la cual Cristo nos enseña a nosotros. Tenemos que tener esa armonía, ese gozo del verdadero concepto del amor. Y por eso que tenemos que nosotros mismos leer esa formación. No alejarnos de la palabra de Dios. Porque si nosotros estudiamos y aprendemos de Él, día a día nos estamos formando en el carácter del amor y de la bendición de Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos Deuteronomio, en el libro Deuteronomio nos enseña a nosotros, en el capítulo 29, versículo 29. Vamos a estudiar Deuteronomio en el capítulo 29. En el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjate que cuando nosotros nos formamos y nos centramos y obedecemos esa formación que Dios Todopoderoso nos dio el libre albedrío de esa formación. El libre albedrío es para que tú o yo, cualquier persona, decida de la existencia de Dios. Pero Él nos da el pensamiento formado en un verdadero concepto del amor. Él nos da tiempo de amor, tiempo de felicidad, tiempo de amar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de felicidad, tiempo de tristeza y tiempo de dolor. Él nos da a cada uno de nosotros esos tiempos. Nosotros tomamos esa formación porque los tiempos son así. Él nos da ese tiempo cuando nosotros nacemos. Somos unos bebés. Nos formamos, vamos creciendo. Nos vamos formando. Nos vamos siendo niños. Vamos creciendo y nos vamos formando como criatura de Dios. Y por eso Dios nos da tiempo a todo. Él nos dio ese libre albedrío para nosotros elegir en el tiempo preciso para nosotros despejar la duda de la existencia de Dios. En ti está qué caminos quieres seguir, si el camino de la bendición o el camino de la maldición. Cuando tú escoges el camino, Dios nos da ese libre albedrío para que tú escojas si tú quieres seguir el camino o el camino que tú quieras escoger. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19, Él nos dice en el libro y nos explica detalladamente qué caminos nosotros debemos elegir. Ahora, a los cielos y a la tierra llamo por testigo. Hoy contra vosotros que he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate que Él mismo, Dios Todopoderoso, nos dice a nosotros
que escojamos pues la vida para que vivas tú y toda nuestra descendencia. Él nos da el ejemplo de esa formación. Él nos dice que escojamos el camino de la vida, el camino de la obediencia. El camino de la maldición es el camino de la duda, el camino que nos aleja de Dios. Ese es el camino de la maldición. La duda nos lleva a la muerte eterna. Y por eso Dios nos permite a nosotros el libre albedrío para escoger. En ti está si tú quieres buscar a Dios o no buscarlo. Pero Dios nos permite a nosotros ese libre albedrío y nos permite que nosotros lleguemos a la conciencia del amor y de la bendición. La palabra amor es alegría, es fortaleza, es enseñanza, es energía de amor y de bendición. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a formar parte del verdadero amor y despeje la duda, sácala de tu mente, aléjala de tu vida y busque el camino verdadero de Dios, que es la formación, es la pureza en la cual Cristo nuestro Señor nos enseña ese mensaje de amor y de esperanza para llegar al pueblo, al amor, a la bendición que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros lo busquemos con un corazón grande, con un corazón hermoso. Y Él quiere que tú y yo, todos nosotros, nos salvemos. Él quiere que cada uno de nosotros llevemos esa antorcha de la victoria, que Cristo nuestro Señor derrotó al diablo en la cruz. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 2 del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, vemos la victoria que tuvo Cristo nuestro Señor. Y lo leemos en el versículo 14 del libro de Hebreos en el capítulo 2. ¿Qué nos dice? Esa antorcha que cada uno de nosotros vamos a llevar de victoria, de amor y de gozo y de la alegría. Él nos dio esa gracia a través del amor, porque Él cargó el dolor, cargó el sufrimiento, cargó la humillación, cargó la duda y la llevó a la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y Él la cargó. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso hoy me siento fortalecido, alegre, porque cargo la antorcha de la victoria de Cristo Jesús. Esa antorcha de amor que Él nos llevó a la victoria. Y por eso tenemos que cargar esa cruz maravillosa que Cristo cargó para tener la felicidad, la armonía, el gozo verdadero que es Cristo nuestro Señor, andando en la obediencia de su palabra, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es la victoria, cuando andamos en esa armonía que Cristo nos enseña a nosotros. Vamos todos a fortalecernos en la gran verdad y despeje la duda, porque Cristo nuestro Señor la derrotó en la cruz cuando venció al diablo. Ahí está la victoria, la gran antorcha que Cristo nos enseña a nosotros. Esa es la victoria. Y la victoria la cargamos día a día en nuestro corazón, formado en un verdadero cristiano para la gloria y la honra de Dios. Formemos la gran victoria. Llevemos esa antorcha de victoria y de amor y de corazón.
Bueno, pueblo de Dios, yo los invito a participar día a día, escudriñando la santa palabra, llevando esa armonía y de esperanza para nosotros llenarnos de alegría y de gozo y de bendición, que es la gloria del Padre Creador. Llevemos esa armonía, llevémoslas en el corazón. En nuestra sangre palpita la victoria de Dios Todopoderoso a través de Cristo nuestro Señor. Cristo derrotó al diablo en la cruz. Esa gran antorcha la llevamos nosotros en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestra carne y sangre como nosotros. Cristo venció al diablo en la cruz. En carne y sangre como nosotros venció al pecado en la cruz. Llevemos esa gran antorcha de la felicidad. Pueblo de Dios, estoy alegre porque me siento gozoso y alegre con el Señor. Yo los invito día a día a escudriñar su santa palabra. Llevemos ese mensaje de amor y de esperanza a ese pueblo maravilloso. Y recuerde, el sábado es el día del Señor, es la formación, es la armonía en el gozo verdadero de Cristo Jesús. Dios es amor. Y si yo amo a Dios, obedezco los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque estoy en armonía con Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.